Me gustaría saber a ustedes qué les suena esta palabra de pedagogía. ¿Qué creen que es esto? A ver, vamos por ahí. ¿Qué será pedagogía? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es pedagogía? Dicen, puede ser un formación en la educación. Ok, como una parte de la formación en la educación. Perfecto, gracias, Eddie. ¿Qué más? ¿Alguien más que se le ocurre que es pedagogía? Dicen, Eventos socioculturales. Sí, Felicia. la pedagogía para mí es un arte de enseñanzas, o sea, de aprendizaje. Ok, es un arte, es el arte de la enseñanza, aprendizaje, perfecto. ¿Qué más puede ser pedagogía? Uno más. ¿Qué se les ocurre por pedagogía? Profe, la pedagogía entiendo que es eh, estudia la educación y mejorar clase de educación, algo así. Ok, la pedagogía puede ser que estudia por ahí la educación y nos ayuda a como mejorar este proceso. Perfecto. Bueno, por ahí un poco va esta parte de lo que es la pedagogía. Buenos días, profesor. Disculpe. La- Buenos Profesora, días. una pregunta. Buenos días, profesora. Le saluda a su estudiante Mashut aquí. Yo soy de Cusutca Norte, Taisha, y tengo clase con ustedes, profesora, de Cusutca Norte. ¿Tengo clase con ustedes, profesor? No, ¿No? no, ahorita no, Ah, no, profesora. ¿Ya no, terminas con no usted, tienen profesora? clase. Conmigo ya no tienen clase en este nivel. Los de Kusutka ya terminaron las clases conmigo. Ahorita creo que solamente les queda la clase con profe Rebeca, me parece. Y de ahí terminamos. ¿De ahí con cuál nos toca, profesora? Eso quería saber. Con la De ahí ya profesora Rebeca. inician segundo nivel. No sé cómo está su horario. Porque yo. Bueno, continuando con nuestra clase, por acá tenemos en el chat nos ponen que pedagogía es la ciencia y el arte que estudia la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos dice Marfila. Por ahí sí va un poco la cosa. Bueno, antes de iniciar ya con esta parte teórica, quiero mostrarles un pequeño videíto sobre de reflexión, mucho más de reflexión, ¿ya? Sobre lo que es un poco la Okay, pedagogía yamandi mo tuma ro tsinyal hingi. y Yamandi mo pues de ahí empezamos ya la parte teórica. Porfis, no se olviden de apagar los micrófonos para que no interrumpamos aquí. Continuando con nuestra clase, entonces vamos a ver, como les decía, un pequeño video. Les pido que pongan atención, ¿listo? Este video es un poquito de reflexión y ya vamos a ir viendo toda la parte de lo que es la pedagogía ya desde la parte teórica, ¿listo? Entonces, pongan mucha atención. Un día, llegó un profesor a su salón de clases y le pidió a sus alumnos que guardaran silencio, pero nadie le hizo caso. El profesor volvió a pedirles que guardaran silencio, pero sus alumnos lo siguieron ignorando. El profesor se cansó, perdió la paciencia y les dijo: jóvenes, presten atención que voy a decir esto solo una vez. Un silencio se apoderó del salón y el profesor continuó: desde que comencé a enseñar, hace ya muchos años, descubrí que nosotros, los profesores, trabajamos con el 5% de los alumnos de una clase. En todos estos años, observé que de cada 100 alumnos, apenas 5 son realmente aquellos que hacen alguna diferencia en el futuro. Apenas 5 se vuelven profesionales brillantes y contribuyen de forma significativa para mejorar la calidad de la vida de las personas. El otro 95% sirve solo para hacer volumen, son mediocres
y pasan por la vida sin dejar nada útil. Lo interesante es que este porcentaje vale para todo el mundo. Si ustedes prestan atención, notarán que de 100 profesores, apenas 5 son aquellos que hacen la diferencia. De 100 abogados, apenas 5 son excelentes. De 100 médicos, apenas 5 son verdaderos profesionales. Y podría generalizar más. De 100 personas, apenas 5 son verdaderamente especiales. Es una pena muy grande no poder separar ese 5% del resto, porque si eso fuera posible, solo dejaría a los alumnos esenciales en este salón y mandaría a los demás afuera. Entonces, tendría el silencio necesario para dar una buena clase y sobre todo, dormiría tranquilo sabiendo que invertí en los mejores. Pero desgraciadamente no hay cómo saber cuáles de ustedes son esos alumnos. Solo el tiempo es capaz de mostrar eso. Por lo tanto, tendré que conformarme e intentar dar una clase para los alumnos especiales a pesar del desorden que está siendo hecho por el resto. Bueno, ¿les pareció este video? ¿Qué opinan ustedes sobre este corto video que acabamos de ver? De mi parte, yo le entendí que, o sea, hay que prestar atención y no todo, aunque somos muchos, no todos salimos con el mismo conocimiento, como decir, como buenos alumnos, aunque muchos, pero hay pocos que sí de verdad, sí ponen empeño, o al momento de que la docente habla, uno hay que siempre prestar la atención sin interrumpir las clases. Más o menos por ahí. De igual manera, nosotros también podemos enseñar como futuros docentes a los niños. Ya más o menos por ahí. Perfecto, muchas gracias, Eddie. Si alguien más quiere compartir su opinión, Felicia. Bueno, yo le entendí, Listen, que tal vez en esa hora de clase había algunos estudiantes que no tomaban atención, se dedicaban a otras cosas, y había otros estudiantes que realmente sí se dedicaban a estudiar, tomaban mucha atención en toda la clase, o sea, hacían todo, o sea, hacían las tareas, así resolvían todo lo que les decía el profe, y el profesor ha tenido que esos estudiantes han sido que van a lograr su futuro y los que no hacen caso no, en el futuro no tienen progreso profesional. Bueno, eso yo le entendí. Perfecto, sí, muy bien sus comentarios. Parte de ponerles este video también es saber que la pedagogía y la docencia tienen esa forma también de motivar a los demás. Y muchas veces, sí, a veces como docentes nos sentimos desmotivados, decimos, más preparo las clases, hago el material y ni me ponen atención. Pero a veces por esos pocos estudiantes, en algunas ocasiones, que nos ponen atención, que están atentos, que preguntan, que uno también busca seguir haciéndolo mejor, porque espera que sus estudiantes también lleguen muy lejos. Entonces, eso es parte de esta pequeña reflexión que hemos visto el día de hoy sobre este maestro y el 5% que se llama. Ahora sí, vamos a iniciar con lo que es la parte teórica de nuestra materia de pedagogía. ¿Listo? Vamos a ir viendo qué es la pedagogía y hoy vamos sobre todo a ver lo que es la introducción a la pedagogía. ¿Listo? Vamos a compartir de nuevo. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la introducción a la pedagogía. Cuando hablamos de introducción, vamos a ver solamente como algunas bases fundamentales de lo que es la pedagogía. Recuerden igual, cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacer en cualquier momento de la clase, ¿listo? Si es que algo no queda claro. Cuando nosotros hablamos de pedagogía, estamos hablando que es una ciencia y bueno, que es el estudio de la educación. La pedagogía es justamente la que estudia la educación como tal y obviamente al estudiar la educación también estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí?
todo este proceso de enseñanza-aprendizaje que habla la pedagogía va a comprender tanto los aspectos teóricos como los aspectos prácticos, ¿ok? Entonces la pedagogía es la encargada como de estudiar toda esta parte de la educación, tanto desde la teoría como desde la práctica también, ¿sí? La idea de la pedagogía es poder potenciar el desarrollo de los estudiantes. Esa es la pedagogía. Entonces, la pedagogía es el estudio de la educación como tal. Ese sería como el resumen de lo que es la pedagogía. Ahora, vamos a ir viendo qué es la pedagogía, incluso como palabra, ¿ok? La pedagogía nos enseña todo lo que es el arte de enseñar. Y aquí entran todo lo que son los métodos de enseñanza que nosotros utilizamos. Y dentro de los métodos de enseñanza, nosotros tenemos objetivos educativos y tenemos medios que alcanzan, ¿ok? Medios y objetivos que queremos alcanzar por medio de estos de la educación. Además, la pedagogía es la ciencia que estudia la educación como tal. Sí, el objetivo principal es poder estudiar la educación como no solamente como la materia como tal o como cómo se enseña, sino que ve todo desde un fenómeno que es sociocultural, es decir, desde donde nosotros como personas y como seres humanos nos vamos a ir desarrollando y también nos ayuda a comprender otras materias que también van a estar dentro de la pedagogía, como la historia, la psicología, la sociología y la política. Nosotros debemos saber que dentro de la enseñanza, nosotros cuando enseñamos, no solamente estamos enseñando porque sí, cuando enseñamos hay una historia atrás que nos ha llevado a los diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje en los que ahora nos encontramos. Después también tenemos la psicología. La materia anterior que nosotros vimos era de psicología, ¿no es cierto? Y la psicología nos ayuda también a complementar estos procesos de enseñanza y aprendizaje que vemos dentro de la pedagogía. También hablamos de sociología y de política. En muchas ocasiones y por muchas situaciones alrededor del mundo, la educación se ha vuelto política. Es decir, la educación se vuelve un método en el que la política se ve involucrado, en el que en muchas ocasiones, a veces incluso los docentes aprovechan de los estudiantes y bueno, no, es que los estudiantes me van a apoyar porque me estoy lanzando a la política. Sí. Entonces, la educación y la pedagogía estudia todos estos factores para poder estudiar esta ciencia de la educación como tal. ¿Sí? Y la pedagogía tiene la función de orientar las diferentes acciones educativas. ¿Sí? Nosotros tenemos ciertas prácticas, técnicas, principios, métodos que se han ido implementando y que a lo largo de los diferentes años, diferentes pedagogos se han encargado de plantear sus teorías. Dentro de esto, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos incluso de psicología, nosotros vimos algunos autores que nos han permitido a nosotros entender cuáles son estas teorías pedagógicas y psicológicas, como por ejemplo Jean Piaget. Sí. Entonces, como les digo, nos ayuda a orientar la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. Ese es el objetivo de la pedagogía. Sí, y obviamente está dentro de lo que es el formar personas. Y esta formación no solamente se refiere a la parte académica, sino que también toma en cuenta las diferentes vivencias y experiencias sociales y culturales que como personas vamos teniendo a lo largo de nuestra vida para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el adecuado y el correcto. Eso es la pedagogía como tal. Nosotros debemos saber que dentro de la pedagogía, nosotros vamos a encontrarnos con 4 puntos importantes. El primero, que es una educación enriquecedora. El segundo, que es aplicar metodologías de enseñanza. El tercero, que es la interacción y la comunicación.
Y el cuarto, que es la evaluación del aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de educación enriquecedora, la pedagogía nos va a brindar y nos va a entregar a nosotros herramientas para promover un desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y más adelante vamos a ir viendo un poco sobre las teorías pedagógicas que existen. Y ahí voy a explicarles un poco más sobre lo que es este desarrollo integral, ¿ya? Después también la pedagogía nos va a entregar lo que son metodologías de enseñanza. Es decir, que nos va a enseñar y nos va a dar la guía sobre diferentes enfoques y sobre diferentes técnicas que nos van a facilitar y nos van a enseñar mucho más sobre este proceso de aprendizaje. Además, la pedagogía nos habla sobre interacción y comunicación. La pedagogía se interesa mucho en los niños, en nuestros estudiantes y además también en los docentes. Y al estudiar todo esto, nos va a permitir a nosotros como docentes, pues, mantener una comunicación efectiva dentro del aula. Y por último, la educación, la pedagogía nos va a ayudar a evaluar el aprendizaje. La pedagogía tiene como principal objetivo evaluar cómo están siendo los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje, ver cuáles son los logros que ha obtenido cada uno de los estudiantes y tener una buena retroalimentación que además me permita a mí, pues, irme adaptando en las diferentes estrategias que tenemos. Ahora, vamos a hablar de cuál es la etimología de la palabra pedagogía. Cuando nosotros hablamos de la etimología de la palabra, quiere decir desde dónde proviene la palabra pedagogía. Y pues la palabra pedagogía proviene de una palabra griega a la que se lo denominaba paidagogeo. Y paidagogeo se divide en dos partes. El primero que es paidos, que significa niño, de ahí nace la palabra pedagogía, y ago, que significa guía. Entonces, si nosotros vemos el significado etimológico de la palabra pedagogía, hace referencia justamente a guiar a un niño o una niña. De ahí nace la palabra pedagogía, de paidos, de niño. Y obviamente esta palabra pedagogía que nosotros la hemos adoptado en el español, así, viene desde la antigua Grecia. Y en la antigua Grecia, pues, habla de algunos esclavos que debían llevar a los niños a la escuela. Entonces, aquí como que los pedagogos eran los esclavos que se encargaban de coger a los niños y llevarlos a las diferentes escuelas para que aprendan. De ahí salió el paidagogeo. Y luego, pues, al español se convierte en la palabra pedagogía, que significa guía del niño. ¿Listo? También tenemos que dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que la pedagogía se define como la ciencia que estudia la educación y la enseñanza. Y pues tiene como principal objetivo proporcionarnos a nosotros contenidos suficientes para realizar los procesos necesarios dentro de la educación y dentro de la parte docente, como la planificación, la evaluación, la ejecución de procesos de enseñanza-aprendizaje y además cómo nosotros podemos hacer uso de otras ciencias para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí nace lo que nosotros conocemos como pedagogía. Ahora, vamos a ir viendo un poco cuáles son las diferentes características que tiene la pedagogía. La pedagogía, primero, es una herramienta que a mí me va a permitir generar lo que es la planificación. Nosotros como docentes tenemos la obligación siempre de hacer las planificaciones. Y estas planificaciones a nosotros nos sirven para poder organizar nuestros tiempos, para poder organizar los contenidos que vamos a enseñar. Para eso sirve todo lo que es la planificación educativa.
Y la pedagogía pues busca entregarnos herramientas útiles para que el proceso de planificación sea el adecuado. También nosotros debemos saber que la pedagogía nos permite tener algunos métodos que nos van a nosotros poder transmitir el conocimiento. Y no solamente el conocimiento, sino generar lo que nosotros denominamos como un desarrollo integral. Es decir, transmitimos conocimiento, ayudamos a potenciar habilidades y además también generamos valores. La pedagogía fue estudiada además por muchos pensadores. Los pensadores fueron los primeros pedagogos que nosotros conocemos, por eso sale de la antigua Grecia. Y ellos también ayudaron a aportar diferentes visiones y enfoques dentro de lo que es la pedagogía. La pedagogía también, otra de sus características es que no solamente se la aplica en las escuelas, sino que también se puede aplicar dentro del hogar y dentro de todos los ámbitos en los que un niño o una niña se desarrolla. Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje solamente lo damos nosotros en la escuela, ¿verdad? De hecho, tenemos el dicho de que la casa es la primera escuela que tienen los niños, porque en la casa es donde aprenden las primeras cosas. Entonces, es aplicable en los diferentes ámbitos en los que un niño o una niña se desarrolla. Y pues también la pedagogía tiene diferentes tipos. Hay algunas que se han centrado en el maestro y otras que se han centrado directamente en los alumnos. Debemos saber también que la pedagogía utiliza conocimientos y herramientas de otras disciplinas, como la filosofía, como la psicología o como la sociología. Todas estas disciplinas nos ayudan a complementar esos conocimientos pedagógicos que ya tenemos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos y propósitos principales de la pedagogía cuando hablamos directamente ya dentro de la educación? Aquí vamos a ir viendo que tenemos 4, que son promover el desarrollo integral, fomentar el pensamiento crítico, inspirar la pasión por el aprendizaje y también promover la inclusión educativa. Como les decía, a nosotros como docentes es muy importante que nosotros sepamos que en el aula no solamente estamos para transmitir conocimientos académicos. Los niños no llegan a nuestra aula solamente para que nosotros les digamos, bueno, hoy vamos a hablar de matemáticas y les voy a enseñar las sumas. ¿Aprendieron a sumar? Listo, chin, nos vamos. No, sino que nosotros promovemos todo ese desarrollo integral en donde desarrollamos y potenciamos habilidades cognitivas, habilidades emocionales, habilidades sociales y habilidades físicas también. Todo esto es lo que compone a una persona. Y nosotros dentro del aula no solamente tenemos que darles conocimiento académico, sino que tenemos que darles herramientas para que se enfrenten a la vida y en su día a día. Después también el propósito de la pedagogía es poder fomentar un pensamiento crítico. Nosotros debemos saber que cada uno de las personas, incluso que estamos aquí, somos un mundo diferente. Cada una tiene sus propias visiones, sus propias aspiraciones, su forma de tomar decisiones y nosotros debemos ir generando eso en nuestros estudiantes. Saber que nuestros estudiantes también tienen la capacidad de tomar decisiones, de elegir también. Y para esto necesitan tener un pensamiento crítico y un porqué. Muchas veces hacemos las cosas porque los demás nos lo dicen, ¿no es cierto? Y es cuando salen las mamás y nos dicen, es que tú eres borreguito de los demás. Nos dicen, bueno, entonces si tu amigo se lanza de un puente, tú también. Creo que es una frase muy común de las mamás ecuatorianas aquí. Pero nosotros necesitamos fomentar ese pensamiento crítico para que nuestros estudiantes no solo se guíen por lo que los demás les dicen, sino que busquen la manera de reflexionar, de analizar y después de hacer todo este proceso, pues tomar una decisión con respecto a lo que quieren o no hacer. Sí, eso es del pensamiento crítico.
Después también nosotros debemos, la pedagogía busca que se inspire a los demás en una pasión por el aprendizaje. Cuando nosotros tenemos estudiantes que están motivados e interesados en nuestras clases, pues esta motivación hace que el estudiante aprenda de mejor manera y que el conocimiento llegue de una manera a la que se le llama intrínseca, es decir, que viene prácticamente casi sola. ¿Por qué? Porque la motivación y la inspiración y el interés ya están ahí. Y ese es el principal motivador y la principal inspiración para poder conocer algo. Por eso es uno de los objetivos de la pedagogía, inspirar esa pasión por el aprendizaje. Y por último, tenemos el promover la inclusión educativa. En todos los contextos en los que nosotros vivimos y en todos los sectores donde nosotros estamos, debemos saber que vamos a encontrar estudiantes, niños, niñas, adolescentes con diferentes condiciones. Pero lo que busca la pedagogía es garantizar que todos puedan tener acceso a una educación, que haya una igualdad de oportunidades y que además de tener esta igualdad de oportunidades, a todos los estudiantes se les brinde una educación de calidad. En otras materias ustedes igual le van a ver esta parte de lo que es inclusión, pero nosotros debemos saber que inclusión no es solamente decir, bueno, le aceptamos al estudiante y le tenemos en el aula. Y ya, si aprende bien y si no aprende también. Eso no es inclusión, porque no le estamos brindando una educación de calidad a esos estudiantes con alguna necesidad diferente, sino que esta inclusión educativa debe ser una inclusión educativa que sea verdadera, en donde todos reciban educación de calidad, ¿sí? Y esos son los objetivos y propósitos que tiene la pedagogía con respecto a la educación. Ahora, vamos a ir viendo cuál ha sido un poco esta evolución histórica que tiene la pedagogía. Dentro de esto tenemos, pues, el primer punto en donde nosotros encontramos la pedagogía es en la antigua Grecia. Y como os decía, por eso es de donde nace la palabra pedagogía, de paidos, de pedagogía. Y aquí está, en los primeros pedagogos a los que nosotros podemos hacer referencia son Platón y Sócrates. Ellos dos fueron aquellos que sentaron las bases de una educación. Al inicio, la educación como tal era vista solamente de forma filosófica, ¿ok? Era como que los grandes pensadores como tal, y esa era la educación que brindaban Platón y Sócrates. Y aquí, pues, vemos mucho que se da el diálogo como principal estrategia pedagógica. Es decir, que la forma en la que ellos enseñaban era a través del diálogo, a través de la conversación. Y esa fue la estrategia pedagógica que se utilizó en la antigua Grecia, como les digo, con estos dos grandes pensadores que son Platón y Sócrates. Después también tenemos en la Edad Media, ¿ok? En la Edad Media vemos la segunda parte de la historia de la pedagogía, en donde ya la educación pasa de ser una educación filosófica a ser una educación religiosa. Y esta educación religiosa habla mucho sobre lo que es la formación moral. Aquí es donde la iglesia como tal se hace cargo de la educación, en donde la educación simplemente era una educación religiosa y moral, en donde les enseñaban, bueno, los niños, las niñas, qué tiene que hacer el varón de la casa, entonces el varón trabaja, la mujer tiene que quedarse en la casa cuidando a los hijos, y era parte de la educación que les daban dentro de la religión. Como les digo, la pedagogía ha ido evolucionando. Primero empezó como filosofía, después empieza como una educación religiosa, y en la época del Renacimiento se ve cómo surge lo que es el humanismo. En la antigua Grecia solo se basaban en la filosofía. En la Edad Media solo se basaban en la religión para poder enseñar. Pero con el Renacimiento nace también el humanismo. Y el humanismo nos habla de que es importante que haya un desarrollo individual y una formación integral de cada persona, ya no basada solamente por una deidad, como se vio en la parte religiosa, o por una filosofía, como se vio en la antigua Grecia.
sino que las personas y los seres humanos son lo más importante y que de aquí debe partir la educación para tener un buen desarrollo individual y una formación integral. Y después, ya en el siglo XX, es en donde se van a ir desarrollando varias corrientes pedagógicas como lo que son el constructivismo, la educación activa y el enfoque socioconstructivista. Dentro del Renacimiento, al hablar de este desarrollo individual también, nosotros podríamos ver que se da también lo que es el conductismo, en donde solamente, bueno, el maestro se para al frente, da las órdenes y listo, ¿sí? Entonces, aquí se van viendo cuál es la evolución histórica que ha tenido la pedagogía, desde que nació en la antigua Grecia hasta el siglo XX, en donde ya vamos a ir viendo diferentes corrientes pedagógicas. Ahora, vamos a ir conociendo cuáles son algunas teorías del aprendizaje que son importantes cuando nosotros hablamos de pedagogía y que estas también se van a ir complementando con la psicología, ¿ok? Dentro de las teorías del aprendizaje, una de las más grandes que existen es el conductismo. Y el conductismo está enfocado sobre todo en comportamientos que son observables y cuantificables. ¿Y a qué hace referencia a esto? Es decir, que tiene factores a los que yo veo y tienen un resultado específico como tal. Y aquí se da mucho lo que es el papel del estímulo y la respuesta, o de los premios y los castigos dentro del proceso de aprendizaje. Ahora, ¿ustedes creen que puede darse un conductismo dentro del aula? ¿Alguna vez han escuchado esto? ¿Será sobre el comportamiento de los niños? Ok, sobre el comportamiento de los niños. ¿Qué más? Las conductas de los estudiantes. En las conductas de los estudiantes. Ok. Ahora, dentro de esto, del conductismo, el conductismo ha ido evolucionando bastante, porque se dice que el conductismo era la educación del pasado. Es decir, yo como docente me paro al frente, rindo mi clase y listo. Y los estudiantes simplemente escuchan y esperan a que el conocimiento que yo les doy sea el correcto. El conductismo no está tan basado en cómo el estudiante se siente. Chicos, se nos va a acabar el tiempo y para no quedarnos a medias, salgamos y volvamos a ingresar. ¿Listo?